tema que nos corresponde de esta noche era dolor abdominal, tanto clínico y quirúrgico, ¿no? Entonces, los objetivos de ahora para lo que es abordar el dolor abdominal va a ser enumerar pautas a seguir para el manejo de dolor abdominal agudo, relacionar los puntos dolorosos con patologías más frecuentes en abdomen y identificar etiología grave que requiera la intervención quirúrgica. Entonces vamos a poder hacer un cuadrito de cuáles son las patologías que sí o sí requieren manejo quirúrgico, ¿ya? No se olviden que el dolor abdominal agudo es una de las patologías más frecuentes que van a llegar, sobre todo en atención primaria, y a pesar de que atención primaria también a las emergencias, ¿no? Algunos de ustedes que ha estado rotando de repente por la emergencia ha podido notar, ¿no? Que hay bastantes casos que vienen con este problema de dolor abdominal, ¿no? Y para ello va a ser importante que nosotros podamos identificar a qué patología podría estar relacionado y sobre todo poder determinar cuán rápido, pronto debería de ser ese manejo, ¿no? Si es un manejo para una emergencia o de repente es un manejo que puede de repente ser visto por una atención más ambulatoria, ¿no? No olvidemos que el dolor abdominal agudo es un dolor que dura menos de unos pocos días y que ha empeorado progresivamente hasta el momento de la presentación, que va a ser lo más fuerte, lo más agudo y lo que puede llegar al umbral más alto de dolor probablemente. Entonces, ¿ustedes qué creen que sería lo más importante en la valoración de lo que es dolor abdominal? Voluntarios, a ver, quieran participar. Si es quirúrgico, no. Pues. Médico o quirúrgico. Pero ¿qué tienes que hacer para poder determinar eso? La palpación, la palpación. La ubicación. ¿Cómo? Bueno, ya, ese es uno de las partes. La anamnesis, hasta el cansancio. Te estoy diciendo que es la anamnesis, la historia clínica, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, dentro de esa anamnesis no olvidemos que tenemos que buscar, ¿no?, la ubicación e irradiación de este dolor. Ya ver si ese dolor dónde se ubica, hacia dónde va, ¿no? Para poder tener ahí una idea de qué causas lo puede, puede estar ocurriendo con nuestro paciente. También la cronología del dolor, eso también va a ser importante, ¿no? Desde cuándo empezó, ¿no? También ver la gravedad, a qué otros órganos afecta y también valorar lo que son los factores que lo agravan y que lo alivian, ¿no? De repente el paciente puede encontrar alguna posición en la cual el dolor desaparezca, ¿no? O de repente el caminar, el toser, ¿no? Puede ser que ese dolor se exacerbe o solo tocarlo, ¿no? Que ya nos puede estar diciendo que hay algo más, ¿no? Y también valorar qué otros síntomas asociados vamos a tener a lo que es el dolor. Entre los síntomas que se pueden presentar, podemos tener síntomas gastrointestinales, como los que ya conocemos, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, puede haber hematoquesia, ¿no? Puede haber más síntomas. Otros síntomas que también tenemos ahí son los geniturinarios, disuria, ¿no? De repente, que haya urgencia, ¿no? Todo eso que nos puede estar ayudando a poder identificar cuál sería la causa. Asimismo, pueden haber síntomas como los constitucionales, como fiebre, escalofríos, fatiga, puede haber anorexia. Bueno, en caso agudo, como pérdida de peso, así, no vamos a ver, ¿no? Es cuando hay más tiempo, puede ser que sí, notemos más la pérdida de peso. Luego también menciona otros síntomas asociados como los cardiopulmonares, que puede haber disnea, ¿no? Dolor torácico, entre otros, ¿no? Que también tendríamos nosotros que ir investigando. Por eso es importante que ustedes hagan una buena anamnesis. Ahora, también es importante tener en cuenta otros antecedentes médicos, por ejemplo, sobre todo si tenemos pacientes mujeres, de repente en edad fértil, jóvenes, ¿no? El que podamos ampliar un poco más nuestras preguntas y dentro de ellas poder abarcar esto de ITS y de
enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? ¿Por qué creen o qué preguntas deberían ustedes usar o hacer de repente en estas mujeres en edad fértil, de repente, ¿no? Para ITS, ¿qué cosas les preguntarían ustedes? Número de parejas sexuales. Número de parejas sexuales, si tiene alguna pareja actualmente. Flujo, secreción, ¿no? Conducta de riesgo, de repente, ¿no? Si una pareja, ¿no? Que conoció un día y, bueno, ¿no? Mantuvo relaciones sin protección, ¿no? Entonces, eso. Y para EPI, ¿cómo ustedes harían preguntas? ¿Qué abordarían? ¿Qué buscan? Claro, relaciones sexuales, ¿no? El coito, ¿qué más? Dolor en los cuadrantes inferiores, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Fósiles de derecha y fósiles de izquierda. ¿Y algo más? ¿Algo más? ¿Le falta algo más? Y si hay secreciones también, ¿no? En EPI también puede haber secreción. Bueno, entonces eso también sería parte de, ¿no? Y en una mujer, de repente, que esté la premenopausia, ¿no? ¿Qué cosas más podríamos buscar? De repente, la última regla que nos puede ayudar. También cómo se hace ciclos de régimen catamenial, ¿no? Si también hay dolor al mantener relaciones sexuales, ¿no? La dispareunia, hacer que use algún método anticonceptivo, algo, porque puede haber de repente el fármaco lo que pueda generar este problema de dolor abdominal, ¿no? Hay varias patologías que se puedan relacionar. Bueno, y también es importante, ya no solo en mujeres, sino también en hombres, el que podamos saber si hay cirugías previas. Pero cirugías previas, ¿en dónde más enfocarían o en qué zona estarían buscando si hay cirugías previas? ¿Y por qué? Un punto. Quistes ováricos, ¿puede ser? Quistes ováricos. Ya, pero ya, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Cesáreas previas también, doctora. Quistes en los ovarios. Ya. En flancos o en hipocondrio. No es en la Ya. fosa. La fosa Claro, de o sea, la- ustedes de- buscarían que tenga que cirugías en dónde, de la nariz. No, cirugías a nivel del abdomen para ver si hay adherencias. Por vida de cadera. Los cuadrantes del abdomen, doctor. Ahí Claro, está, Ulises, ahí está. Entonces, ustedes preguntarían si hubiese cirugías, pero te enfocarías o harías más ahínco de repente, si es que hubiera alguna cirugía de abdomen, ¿no? Si le han hecho de repente una cesárea, ¿qué otra cirugía más puede ser? Antiguamente, ¿no? Cuando hacían las cirugías de vesícula, ¿no? Que eran abiertas, de repente ha tenido antecedentes, no sé, de la apendicitis, una peritonitis, ¿no? Entonces, esas cirugías más o menos, ¿no? Son las que poco más nos interesarían saber si es que ha tenido nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó Ulises, puede haber ahí lo de bridas y adherencias, ¿verdad? Que eso también puede traer lo que es dolor abdominal. Las bridas. Y las bridas, y luego, ¿qué más te puede producir esto? Hernias. Oclusión, ¿no? Las oclusiones Los intestinales, vólvulos, ¿verdad? ¿no? Los vólvulos. Pólulos. Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, para eso, tienen que ir pensando, ¿ah? Porque, entonces, ¿por qué crees? Por eso es que buscas ese tipo de antecedentes, ¿no? Porque tu cerebro ya va pensando de repente en bridas, ¿qué más hay? Entonces, en eso. Muy bien. Medicamentos, es importante saber qué medicamentos toma la persona. Sí, doctora. Ya. Sí, doctor. A ver, ¿ah? A ver, un ejemplo, ponme de medicamentos. Muy bien, Ruiz, ¿verdad? Ahora sí, ya tienes tu punto. Doctora, también podría ser si toma opioides como tramadol, podría ocasionar estreñimiento. Ya, puede ocasionar estreñimiento, puede generar también dolores. Suplemento de hierro también. No he visto apellido. ¿Quién habló antes del tramadol? Robles, doctora. Para ir considerando. Sí, Robles, doctora. Ya está, listo. Suplemento de hierro también, doctora. Los antidepresivos también. Claro, entonces, suplemento de hierro, ¿por qué? Por estreñimiento. Sí, ocasiona estreñimiento normalmente. Doctora, Ya. también puede ser anticoagulantes, como la enoxaparina, que se pueden colocar también igual. Que te produzca dolor abdominal, pero tendrías que tener algo que desate una hemorragia por ahí, ¿no? Gastrointestinal y por ahí. Karen, Diana, a ver, levanta la mano. Doctora, también serían los laxantes.
Ya, los laxantes también, ¿no? Cuando los usas también te dan dolores abdominales, ¿no? Doctora, también se usa AINES de larga data. No, pero estamos hablando de qué te puede producir dolor. ¿Qué te puede producir? No, no enmascarar. A ver, ¿quién más me dijo algo? Sí, mencioné los AINES, doctora. Ajá, AINES ya me dijeron y antibióticos, ¿no? Ajá. Muy bien, así me gusta, que sigan pensando. Tienen que pensar, entonces por eso es que ustedes van a preguntar a la persona si ha estado tomando medicinas de forma diaria o de repente si tomó alguna medicina ocasional y por ahí, ¿no? Se asocia esta molestia, ¿no? Entonces es importante saber qué medicamentos ha estado tomando, consumiendo la persona. Alcohol, es importante saber de alcohol. ¿Por Sí, qué? doctor, ya que puede ser un alcohólico. Ya, pero ¿y qué pasa con el alcohólico? Piensen, Generarle ¿ah? pues, cirrosis. Ya, aparte de cirrosis, ¿qué más? Pancreatitis. ¿Quién habló? ¿Quién dijo pancreatitis? Yo, doctora Rodríguez. Rodríguez, sí, pancreatitis. Puede generar pancreatitis. Ya, pero eso no produce mucho dolor, ¿ah? Pero la pancreatitis sí. Entonces, Una gastritis, doctora, por una irritación. También puede ser. ¿Quién fue? ¿Ulises? No, Sí, doctora. ya. Entonces También sí, pues. puede ocasionarle sus varices Úlceras. esofágicas si es que tiene su problema hepático de cirrosis, ¿no? Pues, pero es dolor no hay ahí, te das cuenta, ¿no? Con la endoscopía que puedes lavar, o si es que hay un sangrado, ¿no? Ya. También puede ser por intoxicación, ¿no? Por alcohol. Dolor, no sé, a ver, está intoxicado, cuéntenme. No, ya intoxicación, no. Más que nada, la pancreatitis es una de las que por eso tú preguntas, ¿no? El consumo de alcohol, ¿ya? Porque a veces te puede decir que ha estado bebiendo 1 o 2 días y de repente ahora viene con ese dolor abdominal, de repente que va en cinturón, ¿verdad? Que es el característico de pancreatitis, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar lo de alcohol. Ahora, antecedentes familiares te sirven, no te Enfermedad de Crohn puede ser. y ya, enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, Algún tipo de cáncer. Raquel, ¿no? Molfino, ¿no? Sí, doctora. Doctor, también podría ser antecedentes de diverticulosis, ¿no? En la familia. Capaz el paciente viene con dolor en fosa ilíaca izquierda y También, puede descartar Elías, ¿no? diverticulitis. Sí, doctora. Esto, ya. Doctora, Entonces, también puede ser antecedentes de cálculos biliares. pero familiares no arrastran mucho, pero, o sea, es más propio, ¿no? Pero bueno, por esas patologías ya mencionadas, como la enfermedad de Crohn, diverticulitis, que se puede ahí asociar, ¿no? Entonces, pudiese ser de relevancia, sí, preguntar antecedentes familiares, pero eso lo vamos a ir contextualizando a lo que vamos pensando, ¿no? Porque si nosotros pensamos que es una apendicitis, ¿será de mucha relevancia preguntar por el consumo de alcohol o de repente antecedentes familiares? No. No, doctora. En ese momento no, claro, o sea, hay otras patologías que de repente nos quede por ahí el campo abierto de enfermedad de Crohn o alguna otra cosa más, entonces podemos, ¿no? Ir preguntando a un antecedente familiar. Pero ya cuando los tienes un poquito más claro, que todos los síntomas te van pintando, que es una apendicitis ya familiares, mucho, no, pero sí es igual, así como obligatorio preguntar, no, pudiese ser que se salte, ¿no? Esa pregunta. Ahora, lo que son las características del dolor abdominal de alto riesgo, ¿no? Si mientras hacemos la anamnesis vamos viendo que de repente es una persona mayor de 65 años, entonces estamos viendo que hay como que más riesgo, ¿no? De repente en las características que pueda presentar este dolor abdominal, asimismo en aquellos que puedan estar inmunodeprimidos, de repente en aquellos que con alcoholismo, ¿no? Alcohólicos, por riesgo de hepatitis, cirrosis, pancreatitis, la hepatitis da más dolor también, ¿no? ¿Con qué daría la hepatitis? Aparte de dolor, ¿qué más te da? Ictericia. La ictericia. Ictericia, ¿no? Que es lo que te llama más la atención, ¿no? Luego, en enfermedades cardiovasculares, habla de hipertensión, fibrilación auricular, también, ¿no? Eso que tenga una enfermedad cardiovascular asociada, aparte del dolor abdominal, que tenga cirugías previas, como ya hemos mencionado, por riesgos de obstrucción, que haya algún embarazo temprano, por de repente riesgo de un embarazo ectópico también, ¿no? Ya que las características de este dolor de alto riesgo, ¿cómo sería?
de repente que sea de inicio repentino, ¿no? Que sea de máximo al inicio, que inicie en la parte más alta del dolor. Luego que puede ser un dolor que se preceda con vómitos, ¿no? Otra de las características puede ser en los exámenes, de repente, el examen físico, que sea un abdomen duro, rígido, como en tabla, ¿verdad? Aquí también, esto de aquí está mal traducido, habla de vigilancia involuntaria, vamos a dejar así. Y signos de shock o alteraciones en la hemodinámica. Eso sí, pues, ¿no? De repente que esté hipotenso, ¿no? Que de repente haya una alteración, de repente que haya, ¿qué más puede haber? Aparte de la presión arterial, de repente que haya signos de fiebre, ¿no? ¿Qué más hay? De repente alguna alteración de los electrolitos, de repente alteración en el AGA, algo, ¿no? Entonces, ahí en la parte de la alteración hemodinámica. Entonces, eso es importante que ustedes estén atentos porque todo esto ya saben que se puede mezclar en una pregunta con caso clínico, así como lo que hemos tenido, ¿verdad? Ahora sí, para poder hacer un cuadro de las principales causas de dolor abdominal que podemos encontrar en nuestro día a día, podemos tener sobre todo el dolor abdominal inespecífico, que es el que más predomina en un 20 a 50% de los casos. También el de apendicitis, de 8 a 20%. La apendicitis, ¿en qué grupo etario es más frecuente? ¿Hay niños? En niños y en adultos jóvenes, dice, ¿verdad? Ajá. La colecistitis está entre un 7 a 10%, la oclusión intestinal de un 3 al 10%. ¿Oclusión intestinal con qué antecedente te vas guiando? Cirugía previa. Cirugía de abdomen previa, ¿verdad? Luego cólico nefrítico, que menciona entre un 4 a 10%, la úlcera perforada de un 3 a 4%, ¿no? El pancreatitis de 2 a 4%, la diverticulitis de 2 a 4%. La diverticulitis, ¿dónde produce más dolor? ¿O cómo es la característica de ese dolor? ¿En qué lugar? Un dolor cólico en la fosa ilíaca izquierda. ¿Apellido? Robles. También puede ser en derecha, doctora. Fosa ilíaca derecha. También en ambas. Pero lo más característico es izquierda. De la diverticulitis. Eso es lo más característico, que le llaman la apendicitis izquierda. Luego, patologías ginecológicas de un 3 a 7%. Dentro de las patologías ginecológicas, ¿cuáles creen que pudiese estar? Embarazo ectópico. Muy bien, ya, ectópico, una más, a ver. Quiste de torsión. Ajá, torsión de quiste, ¿verdad? O torsión de ovárica, ¿no? La torsión ovárica es el término. Endometriosis también, doctora. ¿Epi? ¿Epi? ¿Epi dijeron? Sí, doctora, Epi también podría estar. Ya. También entre serpientes. Ya, entonces vamos a tener ahí esas causas ginecológicas que son poquitas, de 3 a 7%, ¿no? Y no se olviden de que esto es como se dividía lo del abdomen. Y ahora en este cuadrito le estoy poniendo todas las posibles patologías de acuerdo a la ubicación. Aquí solamente lo estamos dividiendo como en 4. Vamos a retroceder, a ver, ya están, que miran. A ver, por un punto, 3 patologías que pueda haber en cuadrante superior derecho para un punto. Muy bien. Ruiz, ¿no? Pero tiene que dejar participar el resto. Ya, a ver. Muy bien. Alguien más que quiera participar por un punto, pero 3 del cuadrante superior izquierdo. Yo, doctora. Apellido. Guamán. Ya. ¿Cuál es? Diverticulitis. Superiora. Gastritis. Ya, puede irradiar. Superior izquierdo. Pancreatitis. Ya. Úlcera gástrica. Úlcera gástrica. Ya. Podría ser también litiasis renal izquierda. Sí, litiasis renal también entra ahí. Ya, por eso le hemos dicho 3. Ya, alguien que quiera participar por el cuadrante inferior derecho. Yo, doctora. Soleil, ¿no? Alejandro. No. Sí, Alejandro.
Las dos. ¿Cuál de las dos? ¿Manrique o Ulfa? Ya, a ver, las dos, pero 3 diferentes cada una. Ya. Del cuadrante inferior derecho, ¿no? Derecho, Ajá. ¿no? Sí. ¿Quién empieza? Apendicitis, colitis y endometriosis. Ya, apellido para preguntarte. Manrique Peña. Ya. ¿Alguien más? Ya, yo, doctora. Puede ser embarazo ectópico, una Ya. hernia inguinal y salpingitis. Ya. Listo. Y del izquierdo. Acá veo una manito. A ver quién es. No, Alessandra. Sí, doctora. Ujú. Cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? Sí. Sería la diverticulitis aguda, cálculos Ya. renales y una EPI. Ujú. Está bien. Entonces, nuevamente vamos a remontarnos todas las patologías. Del cuadrante superior derecho vamos a tener hepatitis, colecistitis, colangitis, el cólico biliar, pancreatitis, síndrome de Bucchiari, puede haber neumonía, empiema, pleuresía, absceso subdiafragmático es lo que nos puede estar orientando más o menos qué patologías hay a nivel de este cuadrante superior derecho, ¿no? En cuadrante inferior derecho ya mencionaron apendicitis, salpingitis, embarazo ectópico, hernia inguinal, puede haber nefrolitiasis, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O la adenitis mesentérica también se puede dar, ¿no? Y en el cuadrante superior izquierdo vamos a tener absceso esplénico, infarto esplénico, gastritis, úlcera gástrica, pancreatitis, también irradio llega hasta esa zona. Del cuadrante inferior izquierdo vamos a tener lo que es diverticulitis, salpingitis, también embarazo ectópico, ¿no? De la otra trompa, hernia inguinal, nefrolitiasis, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que podemos tener a nivel de epigastro, los ya muy conocidos, gastritis, pancreatitis, puede haber infarto de miocardio también, ¿no? Porque la irradiación llega hasta ahí, puede haber de pericarditis, aneurisma aórtico roto, puede haber la enfermedad de la úlcera péptica, ¿no? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, en lo que es en la parte del epigástrico. Y a nivel periumbilical podemos tener las siguientes patologías. De repente, cuando es una apendicitis temprana, puede ser a nivel de la parte periumbilical. También tenemos en la gastroenteritis, obstrucción intestinal, aneurisma aórtico roto. Y cuando hablamos de la mayor frecuencia, que es del dolor abdominal difuso, ahí ya tenemos a la gastroenteritis, la isquemia mesentérica, de repente malaria, obstrucción intestinal, peritonitis, síndrome del intestino irritable, ¿no? Entonces, que es un dolor más difuso que puede abarcar todos los cuadrantes, ¿ya? Entonces, no les voy a preguntar exactamente, ¿no? Por estas patologías de forma así directa, ¿no? ¿Cuáles las patologías de cuadrante superior derecho? Sino puede ser un caso clínico, de repente cogiendo alguna de las características de alguna de estas patologías, ¿no? Porque si yo quisiera hablar de repente de hepatitis, ¿qué diría? Pues, ¿no? De repente varón de tantos años, ¿no? Que desde hace 2 días presenta fiebre, ¿no? Coloración, de repente una ictericia, ¿no? De repente con dolor en cuadrante superior derecho, ¿no? Y alguna otra cosa más que nos empuje más a que pueda ser hepatitis, ¿no? De repente el examen físico se palpa hígado, ¿no? O de repente la percusión, matidez, ¿no? Etc. Que no sabían que la matidez habla de repente que puede haber una visceromegalia, ¿no? Se supone que todo el abdomen es un poco más timpánico. Entonces, algo así se puede ir haciendo un caso clínico y ustedes, pero se les puede avisar, ¿no? En qué zona puede estar el dolor, ¿no? Entonces, nuevamente, para que, como nosotros no vamos a revisar todas las patologías, porque se supone que todo esto ya lo han visto en los semestres pasados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un mega archirresumen acerca de estas patologías. Por ejemplo, si hay dolor en el cuadrante superior derecho, por ejemplo, si es un cólico biliar, ¿no? O lo que caracteriza un cólico biliar, que sería de repente que haya dolor en esta zona del cuadrante superior que puede ser intenso. Acá mencionan que sea sordo, que
que puede estar asociado con náuseas, vómitos y diaforesis, y que de repente dura menos de 30 minutos, ¿no? Ya en una hora puede estar estabilizada la persona. O de repente, lo que es muy, muy común, la colecistitis aguda, que ya es un dolor más prolongado de 4 o 6 horas, que va a estar dado en el cuadrante superior derecho, ¿no? Que también puede irradiar al epigastrio, que puede estar asociado a fiebre, ¿no? Y de repente puedo poner que en el examen físico el signo de Murphy está positivo, ¿no? Entonces son cosas así que ustedes tienen que ir prestando atención a cada patología para que se puedan ir orientando. Lo mismo que colangitis, ¿no? Que colangitis, ¿cuál es la característica o la triada, ¿no? Que es el dolor en cuadrante superior derecho, la ictericia y la fiebre, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que se les puede ir colocando como casos clínicos, no se olviden, ¿no? Otro, de repente, si es una patología de origen hepático, vamos a hablar de repente en hepatitis, ¿no? El dolor en cuadrante derecho, malestar general, cansancio, náuseas, vómitos con anorexia. Se le puede poner ahí que hay ictericia, que la orina está oscura como Coca-Cola, que es la clásica, y las heces son de color blanco, ¿no? Claras. Entonces eso nos podría orientar a una hepatitis, de repente a un absceso hepático, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, que son estas más comunes, pero acá tenemos que poner alguna cosa más, ¿no? De repente un examen ecográfico con algunas características, ¿no? Esas serían de las patologías más frecuentes, de repente esas de aquí, que están aquí, no estoy segura si lo vamos a hacer como caso clínico, porque no son tan comunes, pero es importante que ustedes la puedan conocer. De repente en verdadero y falso pueden entrar, ¿no? Ahora, en lo que es cuadrante superior izquierdo, vamos a tener aquí, ¿no? De repente, lo que viene a ser la esplenomegalia, ¿no? Que va a haber dolor en el cuadrante superior izquierdo. También puede haber un dolor que se irradie hacia el hombro del mismo lado, o sea, del izquierdo, y puede haber lo que es una saciedad temprana, ¿no? Como que se hincha la persona, ¿no? Luego podemos también hablar de infarto esplénico, que también puede ser un dolor muy severo, muy intenso en lo que es el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Igual ruptura esplénica, que el paciente igual se queje de dolor en cuadrante superior izquierdo, que también vaya hacia la pared torácica izquierda o hombro izquierdo, ¿no? Y que empeore de repente con la inspiración, ¿no? Pueden ser algunas de las características que se les puede ir colocando acerca de cada patología. A nivel de epigastro, que ya habíamos hablado de repente del infarto agudo de miocardio, ¿no? Que de repente podemos mencionar que hay dolor en epigastro, que puede estar asociado con dificultad respiratoria, con los síntomas de fuerza, de repente ahí se puede agregar a funciones vitales, ¿no? De repente que nos puedan estar indicando que una persona puede estar atravesando por ese tipo de cuadro, y adicional a ello se le puede poner algún antecedente, ¿no? Cardiovascular, de repente, para que nosotros estemos un poco más al tanto que puede ser ese tipo de patologías. Igual ya habíamos hablado que en epigastro también podía haber patologías como de pancreatitis aguda, ¿no? Que va a ser el dolor persistente en cinturón, que es el más característico. De repente hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Que ya saben que está asociado a lo que es acidez, como dice el paciente, como esa vinagrera que tiene, ¿no? La regurgitación y la disfagia, ¿no? Que es lo que se puede presentar. Y así, entre otras, la dispepsia funcional también, ¿no? Que es la sensación de plenitud postprandial, con la saciedad temprana, dolor en epigastrio o ardor, ¿no? Pero que de repente no tiene lo que es la endoscopía o no hay alguna alteración, ¿no? A nivel estructural. Bueno, y luego de abdomen bajo, que ya saben que son múltiples las patologías, muchas de ellas las que ustedes habían mencionado, dentro de ellas la apendicitis. La apendicitis creo que la mayoría conoce, ¿verdad? Cómo es este tipo de dolor, ¿no? Que a veces puede ser a nivel periumbilical, cuando es muy al inicio, y luego tiene como una historia de recorrido, es un dolor que va migrando y al final ya se va pasadas las horas, porque tampoco es que pase días ni semanas, es pasadas las horas, ese dolor ya se acentúa más en lo que es en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y por lo general viene asociado a lo que es la anorexia, las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces son características que tienen que acordarse, y sobre todo aquí en apendicitis tiene que ver lo que son las edades, ¿no?
Lo de diverticulitis, ¿en qué edades es más frecuente? Más de 50 años. Sí, ¿no? 50 años más añosos, lo más frecuente puede ser diverticulitis en vez de apéndice, ¿no? De repente 80 años, dolor en fosas ilíacas, ¿no? Izquierda, de repente es más para un cuadro de una diverticulitis, ¿no? ¿Qué más? Después la nefrolitiasis, ¿no? Que puede dar dolor en cualquiera de los lados, ¿no? Que es un dolor que va ¿cómo? ¿De atrás adelante o delante atrás? De atrás hacia adelante. Desde la espalda va bajando, ¿no? Por los flancos hasta los genitales incluso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir preguntando, ¿no? Por eso les decía que es importante esta historia de cómo es el dolor, ¿no? Y a dónde va. ¿Qué más? Después de retención urinaria, ¿no? Pues se está haciendo un globo vesical, que hay un dolor más en la parte suprapúbica, ¿no? De repente que hay como incapacidad para orinar, eso es lo que también más te orienta hacia el cuadro, y en el examen físico, pues bueno, lo más probable es que palpes ahí, pues, ¿no? La vejiga, que no se suele palpar, ¿no? ¿Qué otras patologías más tenemos por ahí? La cistitis, ¿no? Que ya saben que está asociada a los síntomas geniturinarios como la disuria, aumenta la frecuencia, de repente hay urgencia, de repente por ahí hay hematuria presente, ¿no? Entonces son cosas que tienen que tener en cuenta. Lo mismo en torsión testicular, ¿no? Varón, de repente que presenta mucho dolor en el lado inferior, de repente está localizado más en un lado, asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Etc. Ahora, nuevamente volvemos a hacer hincapié en el caso de mujeres, sobre todo, ya habíamos hablado de lo que era embarazo ectópico, que puede ser dolor abdominal, tanto lateral o difuso, ¿no? Tienen que preguntar por lo que es la última regla, de repente, ¿no? A veces es un embarazo precoz, ¿no? Porque en lo que es el embarazo ectópico, es que aparece esto como que a las 20 semanas, 30. No, doctora. No, pues es en las primeras semanas, ¿verdad? ¿No? Como que 4, 5. 4 semanas. Ajá, que es, ¿no? Que por ahí tendrían que ustedes que ver también cuándo ha sido la última regla, lo pueden sospechar, ¿no? Si de repente es una mujer que no usa ningún método anticonceptivo, de repente, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta. Luego de enfermedad inflamatoria pélvica, que ya habíamos hablado también, ¿verdad? Que es el dolor pélvico bajo, ¿no? Abdominal bajo, que hay sensibilidad en los órganos pélvicos, ¿no? Hay una inflamación del tracto genital, ¿no? Asociado a la secreción cervical. También pueden pensar en torsión ovárica o quiste ovárico roto, la endometriosis también que es una de las causas también que se produce con la dismenorrea, ¿no? Que va a haber mucho dolor pélvico, va a haber dispaneuria, puede haber infertilidad, ¿no? Y también puede encontrarse algún otro síntoma por ahí asociado de repente, ¿no? Entonces, todas son esas patologías para que ustedes puedan tener en cuenta, y sobre todo aquí dejo en este cuadrito las características más resaltantes. Entiendo que mucho de esto ya lo han visto en semestres pasados, y si ustedes consideran pueden ir agregando alguna otra cosa más que a ustedes les sirva de utilidad para que en el momento de un caso clínico ustedes que pueda venir en la pregunta de examen, ¿no? Tal vez les pueda ir ayudando. Por eso es importante que ustedes sigan leyendo, no se olviden. Ahora, en lo que es la evaluación de lo que es el cuadro clínico, aquí vamos a ver que lo más importante, ya les he dicho, es el cansancio, es la anamnesis, el examen físico, ¿verdad? Esas son las dos cosas más importantes y que se hace mucho énfasis en que ustedes lo puedan realizar de forma adecuada y bien. Esas dos, que lo hagan bien. Entonces, ya los exámenes complementarios realmente son complementarios y nos va a servir para poder confirmar estas impresiones diagnósticas que nosotros tenemos. Es por ello, vuelvo a hacer hincapié, que en el examen físico de abdomen va a ser importante que ustedes primero hagan lo que es la inspección. Es por ello que mismo que ustedes tienen que pedir al paciente que se levante el polo, la camisa, ¿no? Que descubra la parte del abdomen para poder evaluar si hay algún color o algún cambio de color. ¿Qué pasa si encontramos alguna lesión periumbilical, equimótica? ¿Qué signo es y a qué se asocia?
Pancreatitis. ¿Cómo se llama ese signo? De la correa, latigazo. No, ya mira, uno ya respondió bien, es pancreatitis. Signo de Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? signo de objetivo. Teculen. ¿Quién fue? ¿Quién leyó? Ruiz. La han leído por ahí, ¿no? Sí, es el signo de Culen. Por eso es importante que ustedes dejen descubierto, ¿no? Toda el área que van a evaluar, ¿no? Para poder ver este cambio de color. También la presencia de cicatrices, porque hay personas que se olvidan de que se han operado. Entonces, de repente, ustedes pueden notar las cicatrices a nivel de abdomen, ¿no? Si hay alguna otra lesión cutánea, si de repente hay distensión o la dolor a la palpación, la inspección básicamente, ¿no? Si hay distensión. Ahora, en lo que es la ocultación, ya saben, hay que evaluar el peristaltismo, a ver si está disminuido, abolido o de repente hay borborismo, ¿no? Mencionan que de repente esto está abolido, ¿no? Cuando de repente hay un abdomen estable, lo que es la peritonitis, ¿no? De repente ya no se van a escuchar ahí el peristaltismo. Ahora, en la palpación podemos identificar si es que hay alguna masa, de repente alguna organomegalia, ¿no? El dolor a la presión, de repente se da el dolor a la presión superficial o palpación profunda, ¿no? De repente si hay signos de rebote, de repente, ¿qué más? ¿Qué otros signos más pueden encontrar a la palpación en abdomen? ¿Se acuerdan? El signo de Murphy. Muy bien, muy bien. Se nota que están haciendo examen físico ahí en sus centros. Sí, pueden haber esos signos, ¿no? Y no se olviden que también es importante hacer lo que es la percusión, porque la mayor parte del abdomen va a ser timpánico y si encontramos zonas de repente de hematidez, habría que valorar bien si es por organomegalia, de repente si hay presencia de líquido, entre otros, ¿no? De repente hay alguna masa por ahí. Entonces, eso es. Listo, entonces nuevamente para recorrer los signos del abdomen, ya habíamos hablado del signo de Murphy, se asocia a qué? ¿A qué te da la impresión diagnóstica? ¿Hacia dónde te empuja? Hacia colecistitis aguda probablemente, ¿no? De repente si ese es el signo de McBurney, ¿hacia qué te empuja? Hacia apendicitis aguda. En los signos de Cullen, ¿no? De Cullen, que es la coloración azulada perimerical, ¿hacia dónde va? ¿Qué es esta coloración? Hacia de repente una hemorragia retroperitoneal, hemorragia pancreática, ¿no? Aquí hablan del signo de Kerr, que es el dolor intenso localizado en el hombro izquierdo, por ruptura esplénica o ruptura en embarazo ectópico. El signo de psoas, que es dolor con elevación de la pierna derecha recta contra resistencia, de repente apendicitis aguda retrocecal, ¿no? Entonces, todos estos signos son los signos de repente más comunes, ¿no? Que podemos encontrar durante realizar más bien la exploración de repente y está asociado a una de estas patologías aquí mencionadas o descritas, ¿no? Asimismo, se espera que cuando ustedes hagan su historia clínica en la parte de examen físico, ¿no? De repente están evaluando abdomen y es un cuadro de colecistitis aguda, por ahí puedan poner, ¿no? Signo de Murphy positivo, ¿no? De repente viene por el dolor en cuadrante superior derecho, pero el signo de Murphy de repente es negativo y eso te va alejando un poquito de que pueda ser, ¿no? Una colecistitis, ¿no? Igual que el signo de McBurney, que es el de apendicitis, que otro más hay de Robson, ¿no? También, entonces son todos los que te va, los que te puede ir asociando a X patologías, ¿ya? Y eso también se espera que se escriba en la historia clínica. Ahora, luego de haber hecho todo tu anamnesis, tu examen físico y todo lo que ya hemos mencionado, entonces aquí vamos a hablar de lo que son los exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios, vamos a ver cuáles son los que más nos sirven. Por ejemplo, los rayos X, ¿y qué patologías de abdomen te pueden servir? Obstrucción intestinal.
Bulbo intestinal. Los divertidos. Vólvulo, ¿no? La oclusión intestinal, este puede ser. Creo que por aquí esta es de signo de moneda, me parece que. ¿Qué más? La ecografía, ¿qué patologías más te ayuda? Colecistitis. Apendicitis. Litiasis vesicular. ¿Qué más? Litiasis renal. Accesos hepáticos. ¿Algo más? Ectópico, embarazo. Embarazo. También, ¿no? Te puede servir ahí, por ahí la ecografía. Y las tomografías. Para diverticulitis. ¿Qué más? Diatidosis. Ya, ¿qué más? Tumores para apendicitis, dice también como el estándar, ¿verdad? Pero para apendicitis una tomografía, ¿tenemos recursos nosotros en el MINSA? No. No, no tenemos. Clínico, doctora. Claro, todo es clínico realmente, pues, ¿no? ¿Qué usan para apendicitis? ¿Cómo se llama esa escala? Alvarado. Alvarado, muy bien. Notificado. O la pediátrica de Samuel también. Ya, pero hay escalas, ¿no? Entonces todo es clínico, ¿no? Pero bueno, en apendicitis que dice que podemos hacer ecografías, tomografías, que habla de cuánta sensibilidad tiene la ecografía, que es una sensibilidad alta también, ¿no? La oclusión intestinal podemos usar lo que es la radiografía, ¿no? La simple de pie, ¿no? O tomografía, que tiene una mayor sensibilidad. Pero nosotros que somos MINSA, ya saben, ¿no? La radiografía es muy útil. Después tenemos lo de colecistitis, ¿no? Las ecografías, también puede hacer tomografía, pero son recursos muy caros. Diverticulitis, más para tomografía, embarazo uterino, ecografía, pero la transvaginal, que es la que te va a ayudar más. La de pancreatitis, igual, ¿no? La tomografía, que todavía con eso se hacen las clasificaciones y demás, ¿no? Para el manejo. Etc. Entonces aquí más o menos les dejo este cuadrito, que puede hacer que yo les pregunte, ¿no? Algo relacionado con esto. Ahora sí, el dolor abdominal quirúrgico ya para que queden qué patologías son las que sí o sí requieren entrar a sala, ¿no? Que sea una operación de emergencia, ¿no? Vamos a tener lo que sí o sí es el hemoperitoneo. El hemoperitoneo es una urgencia quirúrgica absoluta. Ya el contexto de eso puede ser que la persona, el paciente, tiene algún traumatismo o una herida abdominal. Entonces, eso es lo que te puede ir orientando, así como que se puede evolucionar en lo que es un shock hemorrágico, trae bastante alteración hemodinámica. ¿Qué más? Puede haber un dolor abdominal intenso, difuso, signos peritoneales de defensa, ¿no? Un dolor en el fondo del saco de Douglas durante el tacto pélvico que se realiza, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Ahora, otros causas de dolor abdominal quirúrgico, puede ser el aneurisma de aorta y la ruptura de esta, la disección aórtica en la forma abdominal, isquemia mesentérica aguda, los síndromes oclusivos, ya hemos mencionado que la pólvulo, ¿no? Por brida, o la segunda causa que son las hernias estranguladas también, ¿no? Apendicitis, la peritonitis generalizada, que son patologías que requieren pronto entrar a cirugía, ¿no? Entonces, eso es todo lo relacionado a dolor abdominal. Entonces, ahora sí les voy a dar unos 10 minutitos, que me duele mi garganta, para poder tomar un break y luego regresamos para los siguientes temas. Y entonces, más o menos 7 comenzamos. Ya, doctor. 7, por que llegue más tarde. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Se me ha desconectado uno de los...? Sí. Sí, doctora, sí se ve. A ver, dame un ratito.
Sí se ve, ¿no? Ya, listo. Entonces, ahora uno de ustedes me tiene que apoyar en la lectura. A ver, ¿qué más participó hoy día? ¿Robles? Sí, doctora. Ya, a ver, apóyame con la lectura. Ya, Rafael VF, de 67 años, es natural de Lima, casado. Ocupación operario. Motivo de consulta, orina con mucha frecuencia. Relato. Paciente refiere que tiene deseo de orinar cada 45 a 60 minutos y tiene la sensación de no orinar lo suficiente. Además, desde hace muchos meses se levanta 2 o 3 veces para orinar por la noche, lo que consideraba normal por su edad. Tiene temor de perder su trabajo porque debe interrumpir constantemente sus labores para acudir al baño, ya que en ocasiones hay pérdida de orina manchando su ropa interior, motivo por el cual acude a consulta. Listo. Ahora que su compañero ha leído, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? Prostatitis. Una prostatitis. Una prostatitis. ¿Qué más piensan que puede ser? ¿Cómo? No escuché, alguien dijo algo. Una hiperplasia. Incontinencia urinaria. Ya, puede ser. Puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que te hace pensar el primer diagnóstico de repente de prostatitis? El tener La edad. la orina es un chorro. A ver, pero ¿dónde dice que La tenemos? edad, doctora. Espera, estoy preguntando, a ver, ¿Prostatitis ¿piensas que la o- prostatitis es por cuál? ¿Por la edad? Está relacionada a la edad, doctora? La nicturia, doctora. A partir de los Nicturia. 40 años, ¿no? A partir de los 40 años, ya que todos los hombres son candidatos a una prostatitis, tienen que hacer su chequeo. ¿Seguro es el término prostatitis? No, en hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia, doctora. Pero para Ajá. prostatitis no es. Es otra. Gente más joven, Es otra. sí. Ajá. La Ujú. prostatitis está relacionada a la enfermedad de transmisión sexual, probablemente. Gente joven. Ujú, puede ser, pero a veces Ahora puede haber también- adultos, ¿no? También puede Ajá, ser, más si mayores. tienes ganas de orinar, puede ser poliuria, puede ser una diabetes, también puede ser. Puede ser, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te hace pensar de repente a los que dijeron hiperplasia prostática benigna? ¿Qué les hacía pensar que era ese caso? Por el tenesmo, el deseo de querer orinar a cada rato. Tiene síntomas irritativos, doctora, y obstructivos, Ya, ¿qué más? pero no tiene disuria, por eso descarto lo que sería la hipo, ¿no? Ya, ¿alguien más? A ver qué. Lo que se llaman los síntomas de vaciamiento, doctor. Ujú. Han leído muy bien, me sorprende. Muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, yo he subrayado algunas cosas, ¿no? Lo primero es la edad, 67 años, ¿verdad? ¿Qué molestia tiene el deseo de orinar constantemente de repente, ¿no? Un aumento en la frecuencia. Sensación de no orinar lo suficiente, ¿verdad? Se levanta de 2 a 3 veces a orinar, ¿eso qué sería? Nicturia. Una nicturia, ¿verdad? Y también hay pérdida de orina, dice, en ocasiones, ¿no? Bueno, le acude a la consulta. A ver, ¿qué más sería interesante aquí saber? Los antecedentes, ¿verdad? A ver que el Robles, que estaba leyendo, a ver si puede continuar. Sí, doctora. Antecedentes: hipertensión arterial positivo con el tratamiento de losartán, 50 miligramos cada 24 horas. Diabetes mellitus también, con tratamiento de metformina, 850 miligramos cada 8 horas. Con complicaciones tardías, que es la nefropatía leve. Toma codeína para los catarros de vías altas. Ya, algo de importancia que puedas rescatar aquí. ¿Nada? ¿No les interesa nada ahí? Claro, la diabetes por la poliuria. La diabetes, la hipertensión. Ya, también. nefropatía, pero la hipertensión, ¿por qué? ¿Podría provocar insuficiencia renal? Ya, si no está controlada, ¿no? ¿Otro fármaco nada más? Doctora, la codeína. Ya, ¿qué es la codeína? ¿De dónde es? ¿Qué familia?
Es un opiáceo. Opiáceo. Ujú. ¿Qué hacen los opiáceos? Exacto. Sí, Retención segurita. urinaria. Ujú. Ujú. ¿Qué problema tenía el señor? Hiperplasia prostática benigna. Y ahora vamos a hablar sobre la aproximación diagnóstica, ¿no? Como ya saben, los hombres siempre se corren ¿de qué? De su El tacto tacto. rectal, ¿verdad? No les gusta. Pero dice que esa es una prueba que sí se debería de realizar. Bueno, vamos a hablar sobre los objetivos, la introducción, concepto, epidemiología, etiopatogenia, diagnóstico, el manejo terapéutico y algunos flujogramas de poder hacer la atención. Entonces, el objetivo va a ser dar a conocer con lo mejor de la evidencia sobre la aproximación diagnóstica de hiperplasia prostática benigna, sobre todo en lo que están ustedes rotando atención primaria, ¿ya? Además de ello, vamos a poder identificar lo que son las manifestaciones clínicas de la hiperplasia prostática benigna, realizar un correcto diagnóstico diferencial y el poder identificar cuándo derivar a un servicio de urología. Entonces, de forma introductoria, vamos a ver que la hiperplasia prostática benigna es una patología que es frecuente, predominante más en varones, sobre todo a partir de los 40 años en adelante. Esta puede ir aumentando los casos. También recuerden que la hiperplasia prostática benigna es el crecimiento no cancerígeno del tejido prostático, el cual puede generar obstrucción urinaria y los síntomas del tracto urinario inferior. Y esto va a repercutir negativamente en la calidad de vida de los varones, ¿no?, que están afectados. Entonces, es importante reconocer las manifestaciones clínicas, ya insistiendo nuevamente en lo que es examen físico, ¿no? Y de repente poder tener algunos exámenes o pruebas complementarias para poder tener un diagnóstico oportuno. Entonces, este síndrome clínico va a estar caracterizado por un crecimiento benigno de próstata, va a haber lo que es obstrucción del flujo urinario y los síntomas del tracto urinario inferior, los cuales van a poder ser tanto obstructivos como irritativos, ¿no? Entonces, esta es la imagen de cómo es la próstata, cómo se vería, ¿no? Esta glándula. Y cuando está no aumentada, todos los cambios que puede generar, ¿no? Aquí también la forma de la vejiga, ustedes la pueden ver que ha cambiado un poco, ¿no? Los bordes ya no son regulares y esta misma es cuando ves tú en ecografía. Ahora, para hablar sobre lo que es la epidemiología, no se olviden que hemos mencionado a más años, más frecuencia, ¿no? Así como pueden ver en la tablita. En edades de 50, 60 años, por ejemplo, esto puede afectar un 40 hasta 50% de varones. Y ya, pues, si son más de 80 nuestros adultos mayores que nos visitan a un consultorio, puede ser que ya un 90% de ellos puede estar afectado por esta patología, ¿no? Se menciona que su etiopatogenia va a ser desconocida y multifactorial. Aquí hablan de lo que es envejecimiento, también hablan de la acción de la que es la dihidrotestosterona, ¿no? Esta hormona, la zona de transición, ¿no? Que es como el que se ve aquí, esos cambios que pueden ocurrir. Y bueno, sobre todo, anterior, que sepamos que es desconocida y multifactorial, es más que suficiente. Todo lo de aquí ya no, porque eso no es relevante por el momento. Dentro de los síntomas del tracto urinario inferior vamos a tener los síntomas de llenado, síntomas de vaciado y síntomas postmiccionales. Los síntomas de llenado va a estar ahí lo que es la nicturia, la frecuencia, la urgencia y la incontinencia, ¿no? Luego, en síntomas de vaciado vamos a tener lo que es el chorro débil, dificultad para iniciar la micción, esfuerzo miccional, micción intermitente y el goteo terminal. Y los síntomas postmiccionales van a ser sensación de vaciado incompleto y de goteo postmiccional. Si se acuerdan de la lámina anterior, ¿qué síntomas tenía el paciente o dónde estaban los síntomas? Nicturia también. Síntomas de llenado con síntomas postmiccionales había, ¿no?
Goteo postmiccional, sensación de vacío incompleto y todos los de acá tenía el señor. Bueno, ahora también es importante que nosotros podamos saber que estos adultos mayores que van a tener ese síntoma de nicturia, esto puede ser la causa de caídas en lo que es adulto mayor, puede aumentar el sueño lo que es en las mañanas, por eso es que los adultos mayores de repente si no duermen bien en la noche, en la mañana van a estar lo que dicen ellos cabeceando, ¿no? De repente con falta de energía, no van a poder hacer sus actividades de forma cotidiana y eso también puede aumentar lo que es de riesgo de muerte en lo que es los adultos mayores, ¿ya? Según la clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior, los síntomas que tiene nuestro paciente, y es lo que ya hemos mencionado, ¿no? De acuerdo al diagnóstico, ¿qué herramientas o exámenes auxiliares se le podría realizar al paciente en mención? ¿Qué exámenes creen ustedes que deberíamos hacerle? Ecografía. Ecografía, PSA. PSA. Ya. Flujometría. Ya, pero Urodinamia. primer nivel, urodinamia. ¿Qué más? Lo que es el PSA, o examen de orina, CR. ecografía. Un tacto rectal, sobre todo. Muy bien, entonces todo lo que han mencionado sería para poder realizarle, ¿no? A nuestro paciente. No se olviden lo fundamental y hasta el cansancio que les vuelvo a decir, hacer una buena historia clínica, hacer la anamnesis, examen físico, tacto rectal. Es lo más básico que deberíamos de hacerle. De repente van a su serum y no hay nada, ¿no? Después van a una provincia. Podemos hacer los urinálisis. Luego hay como un cuestionario de los síntomas de próstata, ¿no? De ese score. Entonces, que también podríamos realizarlo. Son 8 preguntas. Valorar lo que es el PSA, que es muy importante. También valorar lo que es la creatinina para ver la función renal. Podríamos hacer lo que es uroflujometría, luego la ecografía abdominal, sobre todo para ver si es que hay el vaciamiento postmiccional es completo, no si hay residuos. Eso es lo que nos interesa, sobre todo en lo de las ecografías, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya le hemos mencionado. No se olviden que es importante, aquí está un nivel de recomendación y el grado de evidencia, ¿no? Sobre la anamnesis, examen físico y lo que es el examen de orina, como los exámenes más básicos. Ahora, dentro de la anamnesis, no se olviden que va a ser importante el que nosotros podamos identificar qué enfermedades sistémicas tiene nuestro paciente, porque ya de repente si es una diabetes que no está compensada, ¿qué vamos a poder ver? La poliuria, ¿verdad? Entonces, ¿nuestro paciente era diabético o no? Sí, era diabético. Sí. Entonces, probablemente también habría que ver con todos los síntomas que trae, a pesar de pensar que puede ser la hiperplasia prostática benigna, si vemos su antecedente que es diabético, también tendríamos que solicitar pruebas adicionales para esta patología crónica que tiene, no se olviden, ¿ah? De repente puede ser que esté no controlada. Luego también tenemos que ver que hay otras patologías como la insuficiencia cardíaca, que eso también te puede traer nicturia probablemente si es que estás usando ciertos fármacos, ¿no? Luego enfermedades neurológicas que van a producir lo que es la vejiga neurogénica, vamos a tener lo que es la enfermedad de Parkinson, de la esclerosis múltiple, de repente accidente cerebrovascular que ha tenido, ¿no? Un accidente cerebrovascular o lesiones medulares. También hay que ver el tema de los hábitos higiénico-dietéticos o lo que es el estilo de vida, ya que si esa persona consume café o productos que contengan cafeína, ¿ustedes creen que eso también sea condicionante o no para las molestias que pueda presentar? Sí, porque son laxantes, ¿no? ¿Qué? Diurético. Son diuréticos. La cafeína es diurética también. El alcohol. También. Sí, También, podría ¿no? generar una infección aguda de orina el alcohol. También, por ejemplo, si consumen cervezas, ¿no? Que también es diurético, entonces eso. Tabaco. El tabaco también menciona que se asocia también, ¿no? A ese tipo de patologías, pero no es tanto como alcohol, cafeína. Pero también sería importante que ustedes puedan averiguar. Asimismo, también es importante nuevamente saber qué fármacos está consumiendo nuestro paciente. Se menciona si de repente este paciente consume
diuréticos, entonces, ¿creen que va a orinar más o no? Claro, va a orinar más veces, ¿no? Va a orinar más. De repente es un paciente que está tomando su hidroclorotiazida en la noche, ¿verdad? Claro, entonces... Lo toma su hidroclorotiazida o su LASI, ¿no? Ajá. Su furosemida de repente se lo dijeron que lo tome en la noche o se confundió y lo tome en la noche cuando por lo general que tenemos que decir que lo tome en el día. En el día, pero eso también le puede generar que a cada rato esté orinando, ¿no? Pero no necesariamente puede ser porque tenga estos síntomas de hiperplasia prostática benigna. Entonces, por eso es importante poder observarnos, saber qué fármacos. De repente, el uso de antihistamínicos, ¿no? De repente hay los antihistamínicos de primera generación. ¿Cuál es el que tenemos de primera generación? Que usamos al día a día. La clorfenamina. Cetiricina es segunda. Con la loratadina, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está usando clorfenamina de repente también, ¿no? Eso puede generar de repente alguna de estas molestias. De repente, ¿qué otros más? Ansiolíticos, simpaticomiméticos. De los anticolinérgicos, ¿cuál está? El levodopa, ¿no? En esos los que tienen Parkinson. Levodopa, la vantadina también está mencionando. De los tricíclicos, ¿cuál me acuerdo que es? Creo que es la amitriptilina, ¿no? Que es un tricíclico. Luego tenemos de los simpaticomiméticos, tenemos los que son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Creo que ahí tenemos dopamina, dobutamina, epinefrina, si no me equivoco, ¿no? Luego tenemos sedantes, las benzodiazepinas y los opiáceos que ustedes ya mencionaron. El más común que tenemos nosotros ahí en nuestro centro, ¿cuál es? Tramadol y paracetamol. No, pero... Tramadol. Tramadol, Raquel. Entonces, por eso tengan cuidado en cuenta cuando prescriban su tramadol, sobre todo en los varones, ¿no? Más añosos, más problemas pueden tener más problemas de hiperplasia prostática y de repente eso puede generar la retención urinaria, ¿ya? Entonces, aquí también, ¿no? Hay un cuadrito que habla de fármacos y síntomas que pueden generar. Los anticolinérgicos, vaciado incompleto, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina que les mencionaba, puede haber frecuencia y vaciado incompleto, antihistamínicos de primera generación como la clorfenamina, también genera lo que es un vaciado incompleto. Los diuréticos aumentan la frecuencia, los broncodilatadores, esfuerzo miccional, ¿qué más? Los opiáceos, vaciado incompleto también, ¿no? Los antagonistas del calcio, ¿no? Los calcio antagonistas, vaciado incompleto, ¿no? Entonces también eso hay que ver, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos acá? También es importante poder preguntar estos temas de si es que hay o no disfunción sexual. De repente eso también puede ser un tema por el cual el paciente futuro te pueda preguntar, ¿no? Que ver si eso le afecta lo que es la parte de la esfera sexual. Hay que ver evaluación de la intensidad y afectación de calidad de vida por los síntomas del tracto urinario inferior. Podemos usar el cuestionario del IPS, que es el International Prostate Symptoms Score, ¿no? Que eso también es interesante. Tiene un grado de recomendación 3A. Entonces, esto va a constar de 8 preguntas. Te va a hablar sobre los últimos 30 días, si es que ha presentado estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar, ¿no? Y le tienes que preguntar si alrededor de los últimos 30 días y más o menos si la respuesta es ninguna, es 0, si es menos de una vez de 5, de cada 5, entonces va a ser un punto, menos de la mitad de veces va a ser 0.2, más de la mitad, ¿no? Va a ser 3, aproximadamente la mitad es 3, más de la mitad es 4 y casi siempre es 5. Y así van a encontrar que son 8 preguntas que van a generar una sumatoria y donde vamos a tener las puntuaciones. De 0 a 7 va a ser leve, de 8 a 20 es moderado y más de 20 es severo. Esto nos va a servir también para lo que es el seguimiento, ¿no? Acá menciona, nos ayuda a cuantificar y objetivizar los síntomas subjetivos del paciente, puntuar la afectación de la calidad de vida y monitorizar la progresión de la enfermedad. Eso ya al tener estos valores de leve, moderado y severo, también nos puede ayudar para poder hacer lo que es el manejo, ¿no? La terapéutica. Ya si está en severo, bueno, pues ya ustedes tienen que empezar a dar de repente el tratamiento. En moderado también se pudiese dar, pero tendrías
que ir observando, ¿no? Si es que eso también le genera mejoras, ¿no? Ahora, ya habíamos hablado que es sumamente importante, aparte de la historia clínica, la anamnesis, por ahí aplicar este cuestionario de LIPS. También va a ser importante lo que es el tacto rectal, que a veces ya lo desplazamos porque los varones no se dejan, ¿verdad? Por la incomodidad que eso le puede generar. Pero se tiene un grado de recomendación 3A y esto va a tener una sensibilidad del 50% y una especificidad del 80%. Realmente no se gasta casi nada de recursos, pero sí de repente lo podemos hacer, de repente estamos en algún lugar en el cual no tenemos de repente exámenes de laboratorio ni de imágenes, ¿no? Pero esto nos puede ir ayudando. Por ejemplo, nos va a permitir valorar lo que es la mucosa del recto, ¿no? Vamos a ver si es que por ahí se presenta alguna masa, una fisura, presencia de hemorroides. Luego vamos a poder valorar lo que es el tono del esfínter anal, la sensibilidad a la palpación de la próstata, si este es doloroso o no. El tamaño de la próstata, puede identificar si esta próstata es grande, si la consistencia de repente es blanda o dura, ¿no? Pétrea, ¿no? Si ya es dura, nos estaría diciendo que puede haber algo malo, ¿no? Una patología maligna. Luego ver los límites de esta, si son delimitados o de bordes irregulares, la movilidad de esta, si es móvil o se encuentra adherida. Luego eso también nos permite para poder hacer el diagnóstico diferencial, si eso es una prostatitis o es una tumoración a nivel de la próstata, ¿no? Ahora, otro de los exámenes que habíamos mencionado para poder realizar es el examen de orina, que también nos ayuda para el diagnóstico diferencial y poder descartar alguna u otra complicación. ¿Cuáles cree que son las complicaciones que pudiésemos detectar a través de un examen de orina? Puede ser. Hematuria, proteinuria. Ya, hematuria, proteinuria, ¿en qué ves? ¿En patología? Síndrome nefrótico. Ya, síndrome nefrótico. Diabética. Claro, sobre todo tendrías que ver si es que hay daño renal, de la función renal, ¿verdad? Ya, pero, o sea, lo que buscas aparte de infección urinaria, de repente, o que te puedo orientar por ahí, alguna otra patología, es para valorar lo que también es el tema de a nivel renal, ¿no? De repente, si tú dices tú que encuentras proteinuria a través del examen de orina, ¿qué estás pensando? En una enfermedad renal, ¿no? Insuficiencia renal. Puede haber una insuficiencia renal, ¿no? ¿Por qué? Porque si te acuerdas, si la próstata crece, ¿qué genera? Obstrucción. Y si genera obstrucción, ¿qué más? ¿Qué ocurre? Ira postrenal. Ictus recurrentes. Puede haber hidronefrosis, ¿verdad? Y si hay hidronefrosis, ¿qué te va a producir? Insuficiencia renal, aguda postrenal. Sí. Claro, entonces Un por acceso eso. renal también me puede ocasionar. Podría ocasionar. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que ir pensando, ¿no? O sea, ¿por qué les puede servir este examen de orina? No solamente es para ver infección urinaria, ojo. Ahora, bueno, seguimos con nuestro caso clínico del señor Rafael, ¿no? Entonces hicimos el examen de orina, fue todo normal, hicimos el cuestionario, tuvo 14/4, no había síntomas de moderada y afectación moderada de la calidad de vida, hicimos un tacto rectal, encontramos una próstata aumentada en tamaño y consistencia y homogénea, ¿no? Entonces vamos a seguir evaluando a nuestro paciente. Y como les mencionaba, es importante hacer lo que es una valoración de la función renal. Es por eso que ustedes incluyeron dentro de su lista de exámenes la creatinina. O sea, no solo es el PSA y la ecografía, también es la creatinina. Ya que se ha visto que un 11% de los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna pueden tener alguna afectación de la función renal. ¿Ya? Los valores de la creatinina, ¿hasta cuánto es normal? 1. 0,8, 1, 2. No, hasta 1 más o menos, ¿no? Y ustedes ahí harían su fórmula y harían su tasa de filtración glomerular, ¿verdad? ¿Qué usan? ¿Qué escalas? Cochrane. Esa pueden usar, que dice que está validada para nuestro país, o otros usan la del CPK de EPI, ¿no? Algo así, si no me equivoco, se me van las siglas. Entonces, hay otra más, la del MDR4 también, pero recuerden que tienen que ser validadas también en el contexto de nuestro país, pero por lo menos es bueno saber que existen esas escalas, ¿no?
Bueno, entonces, si en nuestra evaluación pedimos este examen de creatinina y nuestro paciente tiene más de 1.5, ¿qué creen que vamos a hacer con él? ¿Medir la tasa de filtración glomerular? Ya, pero ¿qué más creen? ¿Qué acción derivaría para hacer nosotros? Derivarlo, ¿no? Al nefrólogo, al urólogo. Ajá, puede ser nefrólogo, urólogo, ¿no? Si ya conocemos que tiene hiperplasia, realmente el primero es al urólogo, ¿no? Ver si es candidato para qué cirugía, ¿no? Porque esto es para un tratamiento quirúrgico. Ahora, otras de las pruebas que nosotros vamos a realizar va a ser el antígeno prostático específico. Ya saben que hay que solicitarlo a los varones que tengan los síntomas del tracto urinario inferior, que es un marcador de riesgo de progresión y de complicaciones de hiperplasia prostática, ¿no? Este PSA puede estar ligeramente más alto en adultos mayores, así que si lo vemos de repente 3 puntos y tanto, ¿no? O sea que no sobrepasa de 4, puede ser normal si es un adulto de 80, 85 años. Luego también hay que ver si es que hay valores mayores de 4. Eso deberíamos de volver a confirmar si es que este resultado sigue siendo el mismo. En un lapso de 4 o 6 meses deberíamos de volver a repetir estos valores. Esto mismo también hace el hospital. Cuando nosotros referimos valores más de 4, ellos también les vuelven a solicitar esta misma prueba. Y como ha pasado más de 6 semanas, entonces con el resultado que ellos tengan pueden también ya ir viendo hacia dónde más se va orientando este problema, ¿no? Más o menos para tener en cuenta el esquema, si nosotros tenemos una valoración de PSA menor de 4, menciona que eso ya no requiere ampliar más estudios, todavía no hay nada de qué alarmarnos, lo podemos ir manejando de repente en un primer nivel. Ahora, pero si este valor se encuentra aumentado, sale un valor más de 4, nosotros tendríamos que repetir este examen. Ahora, si este valor está entre 4 a 10, nosotros tendríamos que hacer la determinación de lo que es PSA libre y PSA total y ver en qué fracción se encuentra, porque si esta fracción sale menor de 0.2, entonces esto quiere decir que puede haber algo sugestivo de repente de cáncer de próstata y la persona va a requerir de repente de una biopsia, ¿no? Y si sale menor de más de 0.2, entonces esto quiere decir que no va a requerir ampliar mayores estudios, ¿no? Porque si hacemos la fracción del PSA libre sobre el PSA total y el valor es más de 0.2, quiere decir que el PSA libre es mayor al PSA total, ¿no? Porque si el PSA total fuese más alto que el PSA libre, estaríamos pensando de un sugestivo de CA de próstata, ¿no? Ahora, este PSA, ya habíamos mencionado para hacer resumen, nos sirve para el cribado de cáncer de próstata, diagnóstico diferencial de los síntomas del tracto urinarios inferior, marcador de volumen prostático y riesgo de progresión. Ahora, hay varias sociedades, varias guías en las cuales no habla sobre la recomendación o no de realizar esta prueba del PSA. Tenemos a la de la USA Task Force, tenemos también a la de las guías del NIS, de la American Asociación Americana de Urología, también tenemos, ¿no? Sobre todo nos vamos a guiar porque el NIS ha hecho ha seguido las pautas de esta guía del NIS, donde habla que se puede sí tamizar a aquellas personas de repente menores de 40, pero que entre 40 y 50 años se les puede realizar el tamizaje siempre y cuando tenga antecedentes, ¿no? De repente de un familiar. En menores de 40 no se ha visto conveniente realizar ese tipo de tamizajes. Ya en el centro, en el primer nivel de atención, ustedes están rotando. Cuando le solicitan a una persona entre 40 y 50 años, tiene que tener algún antecedente, ¿no? Porque ahora nos están pidiendo justificar el uso de este insumo, ¿no? Y aquí te la guía te dice, ¿no? Que debe tener un antecedente de familiar en primer grado con cáncer de próstata, ¿no? Ahora, lo que sí se hace de forma obligatoria en el tamizaje o el cribado es en aquellos entre los 50 y 70 años, que es lo que tiene previsto ahí lo del CIS, ¿no? Es que si a todos entre 50 y 70 le podemos hacer de forma regular este tipo de tamizaje. Lo ideal es hacerlo una vez al año, ¿no?
Esto básicamente, ¿no? En pacientes asintomáticos y en pacientes que vayan a tener síntomas del síntoma de tracto urinario inferior, menciona que se debe hacer un tacto rectal previo, ¿no? Acá menciona, si el tacto rectal es sospechoso de neoplasia, se realiza el PCA para completar estudio. Si el tacto no es sospechoso de neoplasia, se aplican los mismos criterios que en los asintomáticos, ¿no? Aquí ya habíamos hablado que en los asintomáticos de 50 a 70 años es lo que sí o sí como que obligatorio. Ahora, otro de los exámenes complementarios que ya habíamos visto es el tema de lo de la ecografía, ¿verdad? En el tema de la ecografía, vamos a ir bien. Va a ser una ecografía renal, vesical y de próstata, ¿ya? Eso es lo que deberíamos de hacer. Por lo general, en nuestro país lo que se pide en conjunto es la de próstata y vejiga, ¿no? La vesicoprostática, y ahí también te informan lo que es el residuo postmiccional. Esta nos va a servir para poder darnos una información acerca del tamaño de la próstata, si hay este residuo postmiccional, si es que hay alguna complicación o patología concomitante, y el tamaño de la próstata, lo normal es que sea menor de 20 gramos. Entonces, eso se lo estoy poniendo aquí porque cuando nos informan las ecografías, sale ahí más o menos el peso, el tamaño, digo, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta cuando empiecen a leer las ecografías, ¿no? Hoy se ha movido esto. Bueno, otro de los hallazgos patológicos que podemos encontrar aquí puede ser la obstrucción vesical, donde el grosor del músculo detrusor puede ser de 2 a 2,9 milímetros. De repente el peso de la vesical puede ser mayor a 35 gramos. De repente pueden encontrar lo que es una protrusión prostática intravesical de al menos unos 5 milímetros, ¿no? O una retención postmiccional más de 100 ml, ¿no? Que eso ya nos está hablando de que hay una obstrucción. Ahora, si regresamos al caso clínico de nuestro paciente, el señor Rafael, puede ser que nosotros ya le hicimos la analítica, o sea, todos los laboratorios. Le hemos hecho todos los exámenes, le hemos hecho sin el PCA, ya que en el tacto rectal nos pareció una próstata normal, aunque aumentada de tamaño. Los valores los que tenían han sido de 1.1, que todavía está dentro de los parámetros. La ecografía renovesicoprostática resulta una próstata de 50 gramos, con una retención de orina de 100 y sin otros hallazgos. De eso de aquí, la ecografía de próstata, ¿qué es lo que te llama la atención? El peso, ¿no? El tamaño de la próstata. Mayor de 20, ¿no? 50 gramos y esta retención de 100, ¿no? Claro, entonces esto es lo que nos está llamando la atención, ¿no? Doctora, disculpe, dentro de, hay una clasificación de grados según el tamaño, por eso es que nos manda a nosotros para poder clasificar. Sí, ahí le ponen grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Pero más o menos en rasgos generales, para tener conocimiento, si ya nos van poniendo que es de más de 20 gramos, ya sabemos que hay algo que está patológico, ¿no? Pero ahorita eso nos viene más la información del ecografista, porque no estamos nosotros haciendo la ecografía. Bueno, entre otros exámenes complementarios, ustedes me han mencionado de repente flujometría, ¿no? Otro es el diario miccional, valor de la función sexual, entre otros exámenes, ¿no? Y lo que no se recomienda para hiperplasia prostática benigna es un examen de citología, de citoscopía, ecografía transrectal, de repente urografía endovenosa, tomografía, resonancia transrectal, eso tampoco no está recomendado. ¿Ya? Y esto es para que tengan nada más conocimiento que es un diario miccional. Esto también es el cuestionario de salud sexual, SHIN, que abarca sobre los últimos 6 meses, pero realmente nosotros en consulta por la falta de tiempo, eso tampoco ni se aborda. ¿Qué manejo terapéutico le daríamos a nuestro paciente, no? Recuerden que el manejo terapéutico va a servir para mejorar tanto los síntomas, la calidad de vida y la satisfacción del paciente, ¿no?
evitar la progresión clínica de la enfermedad y disminuir riesgo de complicaciones y o necesidad de una cirugía, ya que se ha visto que si se empieza a detectar la hiperplasia prostática en grados de repente de 1 o 2, con tratamiento farmacológico esto va bien, hasta puede mantenerse o en algunos casos hay que estar con una reducción, ¿no? Pero siempre y cuando es que hagan su seguimiento y cumplan con las pautas brindadas, ¿no? Dentro del manejo terapéutico también va a depender lo que es la intensidad de los síntomas, ¿ya? Y la afectación de que estos síntomas tienen en su calidad de vida. Porque puede ser que sea, no sé, pues un grado 2, ¿no? Y de repente los síntomas son muchos, de repente hay mucha retención urinaria, entre otras cosas, ¿no? Que de repente ya necesitaría hacer una derivación más pronta, de repente ya el urólogo verá si es que necesita alguna prueba complementaria, de repente si necesita algún manejo quirúrgico, etc. Ahora también hay que, este tratamiento terapéutico también va a depender de la presencia de complicaciones que pueda tener nuestro paciente y si de repente hay riesgo de obstrucción o no. No se olviden que se valora el tema de lo que es la progresión de la enfermedad, si es que de repente en el cuestionario del IPS, de repente en el 2023 sacó un puntaje de 7 y luego ya en el 2024 estos puntajes han ido en aumento, ¿no? Ya tiene 11, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, ahí hablamos de que hay una progresión de los síntomas, ¿no? También si hay un incremento significativo de lo que es la retención postmiccional, si la próstata ya se va a encontrar de repente en 50 gramos, que eso de repente corresponderá a alguna clasificación, ¿no? ¿Qué más es el grado 3, 4, los que ya van obstruyendo, ¿no? De repente si también los valores del PSA si se están pasando más de 3, ¿no? Entonces, eso es lo que ya tendríamos que ir pensando para el manejo terapéutico. Dentro del manejo terapéutico, no se olviden que tenemos el manejo no farmacológico, el farmacológico y el quirúrgico, ¿no? En el no farmacológico ya sabemos que tenemos, por ejemplo, el educar al paciente, el poder informarle, ¿no? De repente explicar un poco sobre qué es la enfermedad, qué es esta patología, ¿no? Y qué es lo que se puede esperar a futuro con esta patología, qué es lo que él tiene que hacer, ¿no? Sobre todo el que esta persona pueda cumplir o adherirse a lo que es el tratamiento. Luego de ello tenemos el manejo de los líquidos, ¿no? De repente que tenga una adecuada ingesta de líquidos, ¿no? De repente restringir algunos líquidos por la noche para que esta persona no esté levantándose constantemente, ¿no? O de repente decirle restringir líquidos de repente durante el día si es que esta persona tiene que hacer viajes largos, ¿no? Etc. De repente algunos cambios en la dieta, porque hemos mencionado que el tabaco, alcohol no es beneficioso, ¿no? De repente evitar esto, así como la cafeína, ¿no? También por aquí ponen restringir de comidas picantes o ricas en grasas, ¿no? Evitar el estreñirse. Luego tenemos de repente otras actividades dentro de lo que es estilo de vida, ¿no? Como reducir el peso en varones que tengan sobrepeso o obesidad, el ejercicio físico también es favorecedor, ¿no? Luego de los tratamientos farmacológicos, ya saben que lo que tenemos para los tratamientos son los alfa bloqueantes, que el que encabeza es la tamsulosin. Luego tenemos a los 5 inhibidores de la alfa reductasa, ¿no? 5 inhibidores de la alfa reductasa. También hay fármacos que pueden tener ciertas combinaciones como las que están aquí, pero las que son más comunes son estas dos, ¿no? Sobre todo los alfa bloqueantes, que es la tamsulosin, es la que tenemos en nuestro primer nivel, y el otro que es el manejo quirúrgico, que ya es cuando nosotros hacemos de repente alguna derivación para lo que es urología, ¿no? En el tratamiento que vamos a elegir de repente de los alfa bloqueantes, menciona que eso tiene su inicio, va a ser rápido, porque si ven aquí en el cuadrito es a los días de haber iniciado la medicación, de repente ya podemos mejorar aquellos síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Porque dice que este es el más adecuado, eso tiene 2 cruces, que es lo que es como que más efectivo sobre estos síntomas. Asimismo, también esto ayuda a mejorar lo que son los cambios en lo que es la flujometría. También ese te puede ayudar en lo que es en el volumen postresidual, ¿no? Tiene cierta ayuda. Y eso también te ayuda a que no haya progresión clínica ni tampoco se presenten mayores complicaciones. Entonces, por ello,
que esta tansulcina realmente la usamos bastante, ¿no? Otro de los que también aquí está, ¿no? Estos alfa-bloqueantes ya saben que están en síntomas de intensidad moderada grave. Va a repercutir sobre todo, ayuda a mejorar lo que es la calidad de vida. Esto nos va a ayudar a que la ausencia de complicaciones y se va a dar en aquellas personas que no tengan indicación absoluta de cirugía, pues, ¿no? Luego aquí también tenemos lo que son las dosis y las presentaciones. No se olviden que la tansulosina es de 0.4, ¿no? miligramos al día. Viene la tableta, viene igual. Esta es de preferencia, ¿cuándo hay que tomarla? ¿De día o de noche? De noche. De noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera un efecto hipotensor. Mi punto. Morfina, pues es fácil, pues todo el día han de estar escribiendo sus recetas con esas indicaciones. Bueno, entonces esta genera un efecto hipotensor, entonces por ello que se sugiere realmente brindarlo de noche. Se puede asociar a otros fármacos para un mejor manejo de los síntomas. ¿Qué más? ¿Qué efectos adversos puede darnos el uso de la tansulosina? ¿Qué es lo que también tenemos que tener en cuenta o estar atentos? Ortostática, ¿no? Hipotensión ortostática, desmayos, caídas. A ver, ¿qué más está hablando? Yo estaba hablando. Mi punto. Ya, se puede para Raquel un punto más. Eyaculación retrógrada. Ajá, eso también es lo que menciona, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Dentro de las poco frecuentes, la hipotensión postural, cefalea, palpitaciones, puede haber astenia, puede haber rinitis, diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de la libido. Entonces, pero eso es poco frecuente, entre un 0,1 a un 1%, ¿no? Lo que se han mencionado uno de ustedes son los trastornos eyaculatorios que se presentan entre un 4 hasta un 8,4%. Mareo y vértigo es bien común que se puedan presentar. ¿Ya? Entonces eso es para que lo puedan tener en cuenta, para que puedan hacer el seguimiento en sus pacientes. Otro de los fármacos que habíamos mencionado que también se usa, pero esto más lo vemos en un uso hospitalario. Ya este fármaco, su inicio va a ser aproximadamente en meses, no es tan rápido. Si esta persona tuviese síntomas del tracto urinario inferior, como que no es tan efectivo, solo tiene aquí una crucecita. Lo que sí es que te ayuda a mejorar los cambios en lo que es la flujometría, lo que sí te ayuda es a reducir el tamaño. Esta sí reduce el tamaño, aquí está indicado. ¿Y qué otras más? Y también te ayuda a que mejore esto, o sea, que no haya una progresión y que no hayan complicaciones, ¿no? Casi estas 5 inhibidor alfa-reductasa la usan para la disminución del tamaño, ¿no? Y que tiene unas otras características más, ¿no? Ese es para un tratamiento a largo plazo, solamente en síntomas moderados a graves, y se puede iniciar si el tamaño de la próstata es mayor de 40. Y debe ser gramos, vamos a ver, tiene un error en la NTP. Luego, otros de los que también asocian son al alfa-bloqueante más 5 inhibidor alfa-reductasa. Y ya con esto abarcarían todo casi, ¿no? Todo lo que son síntomas del tracto urinario inferior, para mejorar lo que es la flujometría, ¿no? Para reducir el tamaño, entre otros. Esto sí se requiere de que haga monitorización, ¿no? Aquí hablan de síntomas moderados a graves, de repente si es un volumen prostático mayor de 30, si tiene PSA de repente más de 1.5, más de 50, es un tratamiento largo de entre 4 a 7 años, es lo que se menciona, ¿no? Pero también puede traer algún otro efecto secundario, ¿no? Y los de segunda línea hablamos de alfa-bloqueantes con algunos antimuscarínicos, ¿no? Dentro de las indicaciones absolutas para lo que es la hiperplasia prostática benigna, vamos a tener cuando hay una obstrucción franca de lo que es el flujo urinario, ¿no? ¿Qué más? Que haya una retención de orina, infecciones urinarias o hematuria de repetición sin otra causa aparente, que haya diverticulosis o litiasis vesical, insuficiencia renal por
ureterohidronefrosis secundaria, lo que es la hiperplasia prostática benigna. Y lo del RAW se me acaba de ir. Después les digo la sigla, se me acaba de olvidar. Bueno, ahora, entre los que son la hiperplasia prostática benigna con estos síntomas del tracto urinario inferior, nos va a servir de repente ese tipo de flujograma, de repente más o menos para poder cómo actuar. No se olviden que cuando hacemos este cuestionario del IPS y nos sale un valor de 0 a 7, por lo general es solamente observación y vigilar, ¿no? Y de repente si ya nos salen niveles moderados, que son más de 8, de repente si tenemos que hacer el volumen de la próstata, hay que ver de cuánto es, si es mayor de 30, de repente si tiene un PSA más de 1.5, para ver qué determinamos si es que vamos a dar de repente qué tratamiento, porque si es mayor de 30 el volumen de la próstata y el PSA más de 1.5, de repente podríamos usar estos alfa bloqueador más los 5 inhibidor de alfa reductasa. Pero si no, no tiene esas características, de repente con el alfa bloqueador le puede ir bien, ¿no? Y puede ir mejorando nuestro paciente, pero si todas las molestias siguen persistiendo, podemos dar otro fármaco más, como un antimuscarínico, pero ya en este caso sí se le sugeriría, ¿no?, ya hacer una derivación a urología, ¿no? Por ejemplo, nuestro paciente, para poder terminar este caso clínico, había tenido síntomas obstructivos y del síntomas del tracto urinario inferior. Sacó una valoración de 14, que esto era más moderado, tenía un volumen de próstata de 50 y una retención postmiccional de 100. Entonces, por todos estos síntomas, tanto obstructivos como el peso, que era más de 30, de repente este residuo que estaba en 100, ¿no? Entonces ya se ve que es mejor la combinación de estos dos fármacos, que como habíamos visto en este cuadrito de aquí, ¿no? Tiene mejoras para todo lo que está aquí. Mejoras para los síntomas del tracto urinario inferior y más mejoras para el volumen residual posterior, que era lo que tenía, ¿no? Y mejoraba también la flujometría. Bueno, pero esto de aquí ya es como que mucho, ¿no? Y ahora, dentro de las complicaciones que nos pueda presentar lo que es la hiperplasia prostática benigna, vamos a tener lo que es la retención urinaria aguda o crónica, vamos a tener lo que son infecciones urinarias recurrentes, vamos a tener lo que es la hematuria persistente o recurrente. Puede haber una insuficiencia renal por hidronefrosis y también puede haber lo que es la litiasis o los divertículos vesicales, es lo que se menciona, ¿no? Que eso pueden ser una de las complicaciones que puede haber. Las dos primeras son, de entre todas, las más comunes. Y bueno, y eso seguiremos hablando de criterios de derivación. Pero eso de aquí ya no se lo vamos a sacar porque eso ya no es necesario por el momento para ustedes. Y bueno, pues ahora sí, hemos culminado con lo de la hiperplasia prostática benigna. Ya nos está quedando, ¿cuánto tiempo? 4. Sí queda tiempo, ¿no? 24 minutos nos quedan, ¿no? Sí. Es que nos falta lo de ITU y hacer el post-test. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser dar el post-test y nos estaríamos quedando pendiente lo de ITU, que lo vamos a hacer robando unos minutos a la siguiente clase, que es cortito. Lo voy a tratar de resumir lo más que pueda, porque ya ITU ustedes lo han visto lo han vuelto a ver en obstetricia, ¿no? Ginecobstetricia. Sí, lo han visto. Ajá, ya lo han visto, solamente hay que hacer un resumen del resumen. Les voy a hacer más chiquito que esto. Porque ya lo han visto, y no va a variar mucho, pues, ¿no? El tratamiento ni qué es lo que le piden, ¿no? Cuáles son las características de la pielonefritis, de la cistitis, cuando hablamos de una ITU recurrente, ¿no? Qué exámenes se requieren. De eso no va a cambiar mucho de lo que ya han visto. Lo voy a tratar de hacer más resumido para la otra. Y mientras vamos dando lo del post-test, como ya sé que nos vamos a demorar en conectarnos,
Ahorita les comparto el Kahoot, ¿ya? Espérame ahorita que el Kahoot tengo que hacerle una configuración.